Queridos hermanos, ¿alguien sabe lo que significa Pentecostés? La palabra Pentecostés tiene raíz griega y significa quincuagésimo. ¿Qué significa Pentecostés? Quincuagésimo. ¿Y esta palabra quincuagésimo a qué número nos lleva? El número 50. 50 días después del primer domingo de Pascua, celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hoy el sacerdote sale de rojo. Y no porque sea comunista, Dios me libre. ¿Por qué el sacerdote sale de rojo? Si el color de la Pascua es blanco. Vamos a la primera lectura. Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y aparecen sobre ellos lenguas como de fuego. El Espíritu Santo es como el fuego que te quema, que te transforma. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no está en el tercer lugar, ni en el segundo. ¿En qué lugar debe estar? En el primer lugar. Porque el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir a Cristo. San Pablo nos ha dicho hoy en la segunda lectura: nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Primera de Corintios 12:3. Yo quisiera hoy, de una manera muy sintética, hablarles de los dones del Espíritu Santo. Gracias a los dones del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer el bien. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 7. Vamos a explicar de una manera muy sintética los 7 dones del Espíritu Santo. Porque sin los dones del Espíritu Santo no podemos hacer el bien. Primer don, la sabiduría. Gracias al don de la sabiduría, yo elijo lo que agrada a Dios. En la Biblia hay 2 tipos de personas: el sabio o el necio. Nosotros, ¿qué debemos ser? Personas sabias. El necio elige lo que desagrada a Dios. Por eso hay que invocar al Espíritu Santo para elegir siempre lo que agrada a Dios. Un joven que los domingos viene a misa tiene el don de la sabiduría. Un joven que todo el domingo está en su cama viendo televisión es un necio. Aquí no hay café con leche. O somos sabios o somos necios. Segundo don, el entendimiento. Gracias al don del entendimiento yo profundizo en la palabra de Dios. No me quedo en la superficie. Hermanos, ¿tenemos que leer la Biblia, sí o no? Sí. Y antes de leer la Biblia, debemos invocar al Espíritu Santo y pedirle el don del entendimiento. Debemos profundizar en la palabra de Dios. No nos quedemos en la superficie. Cuando se proclama la palabra de Dios, no hay que estar pensando en las musarañas. Hay que dejarnos sacudir por la palabra de Dios. Por eso qué importante es el don del entendimiento.
Porque gracias a ese don, yo no solamente profundizo en la palabra de Dios, sino que la puedo explicar de la mejor manera a los demás. Y todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que llevar el mensaje de Dios. Y para ello necesitamos el don del entendimiento. Tercer don, el consejo. Gracias al don del consejo, yo guío a los demás hacia Dios. Ya lo dice la sabiduría popular. Un consejo hasta de un conejo. ¿En qué libro de la Biblia está? Está en el barrio, en el pueblo. Tenemos que aconsejar correctamente a los demás. Para ello hay que invocar al Espíritu Santo. Los padres de familia necesitan el don del consejo para guiar bien a sus hijos. Los sacerdotes necesitan el don del consejo para instruir bien a los fieles. Todos necesitamos el don del consejo. Tenemos que ser portavoces de Cristo. Llevar a los demás a Cristo. Hermanos, hoy en día hay muchos portavoces de Satanás. Sí, hay muchos portavoces de Satanás. Los que aconsejan el aborto, los que enseñan la ideología de género, los que promueven el libertinaje sexual. Frente a los portavoces de Satanás, nosotros tenemos que ser portavoces de Cristo. Y para ello necesitamos el don del consejo. Cuarto don, la fortaleza. Gracias al don de la fortaleza, yo estoy fuerte en Dios. Hermanos, la vida no es fácil. Estamos caminando en un valle de lágrimas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dolores. Todos tenemos sufrimientos. Pero hay que estar fuertes en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Gracias al Espíritu Santo, como la Virgen María, estamos al pie de la cruz y de pie. Si no invocamos al Espíritu Santo, vamos a estar desinflados, desanimados, aplastados. A ver si han estado atentos al Evangelio de hoy. Cristo resucitado se aparece a sus apóstoles y 2 veces dice una frase. ¿Qué frase? La paz con ustedes. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el don de la fortaleza y trae paz a tu corazón. La paz de Cristo resucitado. Quinto don, la ciencia. Gracias al don de la ciencia, yo descubro la presencia de Dios en lo que estoy haciendo, en la realidad en la que me encuentro. Qué importante es el don de la ciencia, porque gracias a ese don yo percibo que Dios está conmigo en mi jornada diaria, en las cosas de cada día, y por eso hago bien mi trabajo. Una enfermera que tiene el don de la ciencia descubre la presencia de Dios atendiendo a los enfermos. Una profesora que tiene el don de la ciencia descubre la presencia de Dios en sus alumnos y se esfuerza por hacer bien sus clases. Un ama de casa que tiene el don de la ciencia descubre la presencia de Dios mientras está cocinando el seco de gato. Qué rico, ¿no?
Qué importante es el don de la ciencia. Porque gracias a ese don santificamos nuestro trabajo. A Dios se le responde no solamente dentro del templo, sino también afuera, en la casa, en la oficina, en la combi. Ahí se le responde a Dios. El don de la ciencia hace que yo descubra la presencia de Dios en lo que estoy haciendo. Sexto don, la piedad. Gracias al don de la piedad, soy cariñoso con Dios. Le pongo corazón a la oración, le pongo corazón a la misa, le pongo corazón al rosario. Si yo veo que una persona en misa está viendo el reloj, pregunto, ¿es piadosa o no es piadosa? No es piadosa. Está esperando 4 palabras, pueden ir en paz. Gracias al don de la piedad, yo saboreo la misa. Qué importante es el don de la piedad, porque hace que yo trate con cariño al Señor. Y el Señor quiere nuestro cariño, nuestra ternura, nuestro amor. Hay que ser piadosos. No tengas vergüenza de mostrarte piadoso. Y ya para terminar, el séptimo don, ¿cuál es? El temor de Dios. Gracias al temor de Dios, yo respeto a Dios. El temor de Dios no es miedo. Les pregunto, ¿hay que tener el miedo a Dios? No. Pero sí respeto, mucho respeto. Gracias al temor de Dios, yo ando con cuidado. No me pongo en ocasión de pecado, porque respeto a Dios. ¿Ustedes han visto el Chapulín Colorado? No se hagan los locos, ¿sí han visto? ¿Qué pasaba con el Chapulín Colorado cuando había un peligro? Sonaban las antenitas de vinil. Pi, 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 pi. El temor de Dios es algo parecido. Peligro, 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 peligro. Por ahí no. Puedo ofender a Dios. No voy a ver ese programa de televisión porque me puede llevar a ofender a Dios. No voy a entrar a esa página de internet porque me puede llevar a ofender a Dios. No voy a buscar a esa persona porque esa persona me puede hacer pecar. Qué importante es el temor de Dios. Hermanos, hay que tener una conciencia delicada. Por eso no jugamos con fuego. Qué importante es el Espíritu Santo. Ahora viene el examen. ¿Quién me dice el sentido de cada uno de los dones? La sabiduría hace que elija lo que agrada a Dios. El entendimiento que profundice en la palabra de Dios. El consejo que guíe a los demás hacia Dios. La fortaleza que esté fuerte en Dios. La ciencia que descubra la presencia de Dios en las labores de cada día. La piedad que sea cariñoso con Dios y el temor de Dios que respete a Dios. Por eso, queridos hermanos, todos los días hay que pedirle al Espíritu Santo que derrame en nosotros sus 7 dones. La Virgen María es llamada el jardín del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sembró en la Virgen todos los dones, todas las virtudes. Hoy le vamos a pedir a la Virgen Santísima que nos ayude para que todos los días invoquemos al Espíritu Santo. Especialmente hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sus 7 dones. ¡Y que viva el Espíritu Santo!